Muy buenas noches, un gusto de estar nuevamente con ustedes acá en este análisis ciudadano. Le hemos comentado que estamos en un ciclo en el cual estamos trabajando en la formación y educación de nuestra formación cívica, como decíamos, como bien dice el nombre de este programa, y en todo lo que tenga que ver con nuestros deberes y derechos como ciudadanos. En este contexto, hoy día tenemos un importante invitado, en la cual nos va a informar precisamente de cuáles son nuestros deberes, nuestros derechos, nuestras obligaciones en lo que nos corresponde como ciudadanos de un país democrático como en el que estamos. Le damos la bienvenida a don Rodrigo Díaz, director regional del CERVEL. ¿Cómo está, don Rodrigo? Muy bien, muy buenas tardes. Un gustazo estar por estos lados porque, como lo comentábamos antes de ingresar acá, el servicio electoral ha creado una nueva circunscripción que tiene que ver un poco con los temas que usted indica, sí, que es en el Tambo. Qué bien. Por lo tanto, ahí tenemos alrededor de casi 4.000 personas más o menos que ya no van a venir a votar aquí a San Vicente, sino que van a votar en el Liceo del Tambo, que está al frente de Carabineros. De esa manera, de alguna manera, estamos acercando a los electores a los locales de votación para que tengan más facilidades, especialmente la gente de la tercera edad, y pueda de esa manera ir a votar sin ningún inconveniente. El próximo año sabemos que tenemos elecciones de gobernadores regionales, alcaldes y de concejales. Por lo tanto, ya nos estamos preparando, así que yo le pido a ustedes que dentro de las posibilidades que tiene con TVO, puedan difundir esta información por la cantidad de personas que se va a ver afectada positivamente, ¿cierto?, con este cambio de local de votación. Muy bien, muy buena noticia nos da don Rodrigo. Don Rodrigo, nosotros generalmente desde el punto de vista ciudadano, cuando hablamos mucho del CERVEL, ya es parte de nuestro vocabulario, porque lo escuchamos tanto que es ya el servicio electoral. Pero nos cuesta un poco entender cuál es la misión, cuál es la visión, cómo es el funcionamiento, lo relacionamos muchas veces que tiene que ver a lo mejor con el gobierno, que no es así, independiente. Usted nos contaba que tiene 32 años en este servicio. Efectivamente, el servicio electoral es un organismo, hoy día, es un organismo autónomo. Así es. ¿Ya? Por lo tanto, esa autonomía tiene que ver, ¿cierto?, en que las políticas, las directrices las lleva a cabo directamente lo que es el Consejo del Servicio Electoral. Y se ha reestructurado también con un Consejo Superior, con un director nacional y con sus direcciones que tienen que ver con gasto electoral, en la parte de los procesos electorales y también con lo que es partidos políticos. ¿Ya? Eso nos da también más libertad, ¿cierto?, como para diseñar las estrategias y también avanzar en distintas actividades, como por ejemplo el financiamiento a los partidos políticos, la fiscalización de los lugares donde pueden hacer la publicidad. También tenemos que ver con todos los procesos electorales, de tal manera, ¿cierto?, de que esta autonomía nos da más facilidades como para ir desarrollando actividades para que el servicio electoral no solamente esté inmerso en lo que es un proceso electoral, sino que también otras actividades como también la educación cívica, que es uno de los temas que a usted les interesa, que nosotros podamos desarrollar. Entonces, dentro de ese marco de autonomía, el Consejo ha diseñado una forma o un plan nacional de formación cívica, y que es el que nosotros estamos desarrollando, y después lo vamos a comentar para que usted vea qué es lo que nosotros estamos haciendo justamente para desarrollar las competencias en los jóvenes y en los adultos, para que puedan compartir en cuanto a la parte de la ciudadanía, ¿ya? Sepan cuáles son sus derechos, sus obligaciones, que cuando uno va a los liceos uno se da cuenta que efectivamente hay un desconocimiento de parte de ellos, pero estamos en eso. Qué bien. Vamos a profundizar porque me parece muy interesante ese punto de vista y esa labor que ustedes realizan.
pero vamos a centrarnos un poco en el ciudadano, digamos, la misión que tienen frente a los ciudadanos. Y bueno, en algún momento de nuestra historia y por el contexto y todo, cada comuna teníamos una oficina del CERVEL, ¿verdad? Así es. Bueno, después cuando viene este cambio que es la inscripción obligatoria, que todos estamos en un momento inscritos, ya se nos fueron, digamos, estas oficinas. Entonces, ¿dónde están ubicados? ¿Cómo se distribuyen en el país hoy día? Mire, efectivamente lo que usted dice sucedió en una parte de la historia después del año 87. Antiguamente, si usted se recuerda, la inscripción era voluntaria, Sí. ¿cierto? Pero la votación era obligatoria. Es decir, usted tenía que ir a una junta inscriptora Sí. y tenía que inscribirse presencialmente, ¿cierto? Las mujeres en un registro beige y los varones en uno azul. Pero los legisladores entendieron, ¿cierto?, de que la manera de poder incorporar a la totalidad de los electores, ¿cierto?, cumpliendo los 17 años, ¿cierto?, era a través de la inscripción automática. Entonces, en un momento de la historia se terminaron las juntas inscriptoras, se terminaron los registros beige y celeste, y empezó a funcionar con la inscripción automática. ¿Qué significaba eso? Significaba, ¿cierto?, de que todas aquellas personas cuando cumplían 17 años de edad se incorporaban al registro electoral. Sí. Y se cambió la obligatoriedad del voto por la forma voluntaria del voto. Entonces, por un lado se aumentó el elector, pero por otro lado las estadísticas demostraron, ¿cierto?, que bajó el porcentaje o la abstención, ¿cierto?, de participación en las elecciones. Entonces, nos encontramos con esa situación en este momento. Sin embargo, el servicio electoral ha ido modificando, actualizando sus procesos para facilitar los cambios de domicilio, que es uno de los aspectos más importantes, porque cuando se traspasó la inscripción automática, mucha de la información que nos entregó el registro civil era con domicilio donde las personas habían nacido. Por eso fue todo el conflicto que se armó. Entonces, cuando las personas iban a votar, se encontraban, ¿cierto?, que están viviendo en un lugar muy distinto al que habían nacido. Por ejemplo, nacían en Punta Arenas, ¿cierto?, y votaban en Arica. Entonces, no se hizo por parte de la ciudadanía los cambios de domicilio que nosotros esperábamos. Porque esos están, digamos, en relación con el censo. No, eso está digamos, los datos de la dirección de cada uno. No, es cuando usted lo inscribían en el registro. O cuando usted iba a hacer algún trámite. Ahí actualizaba su domicilio. Sí. Pero si no lo hizo en los últimos 10 años, aparecía con su domicilio en lugar de nacimiento u otro que en 10 años haya hecho alguno. Entonces, el servicio electoral lo que hizo fue salir a terreno, a las distintas comunas, circunscripciones, con sus equipos computacionales para aumentar, para dar la facilidad para que las personas se inscriban, es decir, modifiquen su dato electoral. Y también lo hizo a través de un convenio con Chile Atiende. En Chile Atiende prácticamente está en todas las comunas. Sí. Y por lo tanto las personas pueden ir con su cédula de identidad vigente y hacer su cambio de domicilio. Y también ahora lo pueden hacer por internet. Y ahí hay un tema de la clave única. De la clave única. Coméntenos un poco lo que es la clave única. La clave única es, por decirle, es un dato que usted lo tiene que ir a obtener personalmente al registro civil. ¿Y al Chile Atiende también o no? En el registro civil. En el registro civil. Y ahí en el registro civil le entregan la clave única y con esa clave única usted puede ingresar, ¿cierto?, para validar su cambio de domicilio. O para, por ejemplo, si hay alguien que quiere salirse de un partido político, también me parece que pide la clave única. Claro, lo que es la renuncia a los partidos políticos, estas se pueden hacer por dos vías. Una, a través del servicio electoral, o bien con una carta dirigida al presidente del partido político correspondiente. Y él informa.
al servicio electoral. Exactamente. Y la otra posibilidad, ¿cierto?, es la renuncia a través de la web. También se puede hacer, ¿ya? Pero con la clave única. En la web con la clave única, ¿cierto? La que valida, Ya. digamos, ese trámite, ese trámite. Ahora, nosotros en la salida a terreno, además de hacer el cambio de domicilio, que es uno de los trámites más importantes, que estamos saliendo todos los meses, también podemos hacer consulta de afiliación a partido político y también pueden hacer renuncia a partido político, ¿ya? De tal manera que esos tres trámites están dentro de las actividades que nosotros desarrollamos en las comunas. Y acá en San Vicente todavía no han tenido una visita a terreno. En San Vicente no, pero sí en el Tambo, tal como yo le decía. Hemos estado desde enero, todos los meses hemos ido al Tambo, todos los meses. Vamos tanto a difundir nuestra presencia, como también vamos con nuestro equipo, ¿cierto?, para que la gente haga su cambio de domicilio. Y la verdad que hay mucha gente muy contenta, especialmente de la tercera edad, que ahora va a poder votar ahí mismo, ¿ya? Tal como yo le decía, vamos a desconcentrar alrededor de 4.000, 4.500 personas que votaban aquí en San Vicente y ahora van a votar directamente allá en el Tambo. Y al desconcentrar también se obtienen más rápido los resultados, ¿no? No necesariamente, porque los resultados se obtienen al término del funcionamiento de la mesa receptora. Ya. Por lo tanto, tengamos mesa receptora aquí en San Vicente, en el Tambo, o en la otra circunscripción que nosotros tenemos acá, en Zúñiga. Una vez que cierran las mesas, ahí se obtiene el resultado. Ya. ¿Se fija? O sea, todas las mesas cierran a la misma hora. Solamente cierran un poquito más tarde aquellas mesas donde hay personas esperando votar, ¿cierto? Eso se demora un poquito más. Pero tal como usted lo comentaba, es increíble la rapidez con la que se entrega el resultado. Ese es un sistema que le entregaron como responsabilidad al servicio electoral. Desarrollar un sistema que sea eficiente, rápido, ¿cierto? Y nosotros creamos el sistema PESE, así se llama el sistema PESE, que significa, ¿cierto?, de que una vez que la mesa termina su funcionamiento, inmediatamente se lleva el documento al grupo PESE del servicio electoral, donde ingresa esa información al computador e inmediatamente, ¿cierto?, se conoce en todo el país el resultado de esa mesa. Y así se va sumando hasta que al final de un par de horas se conoce el resultado de todo el país. Y cuando nosotros evaluamos un poco esto de la participación ciudadana, vemos que uno de los factores de la abstinencia es precisamente la dificultad para ir a los lugares de votación, y que lo están solucionando ustedes con haciendo otras circunscripciones, como en este caso en San Vicente vamos a tener el Tambo. Claro. ¿Ya? Ese es uno de los motivos que ustedes están poniendo alguna solución. ¿Qué otros factores también han evaluado? Porque de repente cuando vemos una ciudadanía que está con preocupación en relación a la calidad de vida o a tantas problemáticas que hoy día como ciudadanos se tienen, ¿qué otra solución se implementan o se han evaluado como para que vamos más a votar? Mire, hay hartas, yo diría, modificaciones, innovaciones. Como por ejemplo, llegar a establecer que todos los locales de votación solamente deben votar en los primeros pisos. Ya. Cuando llegué a Rancagua, habían liceos que votaban hasta en el tercer piso. Entonces era casi imposible que la persona de la tercera edad subiera a 3 pisos. Entonces ahora estamos creando... Eso ya desmotivaba a ir. Pero lógico, una persona que tuviera dificultades, ¿cierto?, de movilización, prácticamente le cerraran las puertas. Sí. En cambio ahora nosotros lo que estamos haciendo es recorrer la región, crear más locales, como por ejemplo sacar 4.000 personas de acá de San Vicente y llevarla, por ejemplo, al Tambo. Eso significa, ¿cierto?, de que ya prácticamente casi todos los locales de la región van a votar solamente en los primeros pisos. Eso, digamos, es un cambio muy importante, porque solamente cuando usted le pregunta a la gente de la tercera edad, ellos le pueden responder cuánto, ¿cierto?, han agradecido el hecho de que ahora voten en el primer piso. También tenemos el voto asistido, ¿cierto?, que otra de las modificaciones legales. Es decir, ahora con la modificación legal usted puede llegar a su mesa receptora con alguien conocido.
y por lo tanto usted se acerca al presidente de la mesa y le dice que quiere el voto asistido, el presidente de la mesa lo que hace es tomar nota del elector y del acompañante, ¿cierto?, para que le ayude a sufragar. Porque antiguamente habían personas que tenían alguna discapacidad y no podían sufragar. Entonces para ellos era un problema. Ahora lo pueden hacer a través del voto, ¿cierto?, como lo indicaba, ¿cierto?, con un acompañante. Y si no tienen una persona de su entera confianza, le pueden pedir que le ayude, ¿cierto?, a hacer este trámite al presidente de la mesa. También ahí nosotros encontramos, digamos, otros beneficios. Para las personas ciegas también hemos incorporado las plantillas para no videntes. Y ahora incorporamos las plantillas para no videntes, pero con el sistema Morse. Entonces hemos ido incorporando distintas formas para que la gente pueda ir a votar. Y también otro de los cambios, que antiguamente las personas que eran nombradas vocal se constituían el sábado de la semana anterior a la elección. En cambio ahora se constituyen el sábado del día anterior a la elección. ¿Se fija? O sea, son todas modificaciones que se han introducido justamente para que la gente se incentive. Pero también el servicio electoral, y aquí es bueno hacer un poco de historia, el otro día nosotros tuvimos el lanzamiento, el 31 de julio, tuvimos el lanzamiento regional del Plan de Formación Ciudadana, donde vino nuestro presidente, don Patricio Santamaría, y él contaba en la exposición que tuvo de que ellos fueron a hablar con la presidenta Bachelet, donde le pedían ser actores importantes en esto de la educación cívica electoral. Qué bien. No solamente, cierto, que quedara en la palabra, sino que quedara estampado en un articulado. Y efectivamente el artículo 67 señala que dentro de las funciones del Consejo Directivo del Servicio Electoral está el contribuir al desarrollo de la vida democrática del país, fomentando la educación cívica electoral de los ciudadanos. ¿Se fija? Por lo tanto, ahora ya está plasmado en un articulado. Y eso hizo de que este año nosotros hiciéramos este lanzamiento regional. ¿Y qué ha traído como consecuencia eso? Que nosotros hemos ido a los distintos liceos, colegios, que después les puedo contar, ¿cierto?, cuáles son las actividades que estamos desarrollando con ellos. Nos estábamos informando un poco de esas actividades. En algunas universidades también veíamos en Santiago que han estado haciendo esta formación cívica. Cuéntenos acerca de eso, cómo ha estado, en qué momento vendrán acá a San Vicente, trabajan con los centros de alumnos o lo hacen en forma masiva con los estudiantes. Mire, la verdad que a mí me gustaría haber tenido un desarrollo de esta actividad mucho más amplia, geográficamente hablando. La falta de recursos a veces impide, digamos, que uno pueda salir, ¿ya? Pero estamos trabajando. Sí, nosotros tenemos o diseñamos 3 módulos, ¿ya? Uno que es una educación cívica electoral y participación ciudadana, ¿cierto? Donde entregamos todos los aspectos teóricos. ¿Y eso está dirigido a niños? A distintos niveles. Ya. Parvulario, básico y medio. Después tenemos otro módulo que es democracia, participación y proceso electoral, donde ahí ya lo que hacemos es aplicar los conocimientos adquiridos en el primer módulo para que lo desarrollen en una actividad práctica donde llamamos urnas y cámaras secretas. Y la tercera es una elección. Entonces, por ejemplo, nosotros tomamos el Colegio Interamericano en Rancagua. ¿Ya? Hicimos el primer módulo, donde le enseñamos todo lo que son los aspectos teóricos, democracia, participación, la votación, todos estos aspectos. Posteriormente, en la segunda sección, ahí lo que hicimos, ¿cierto?, es que ellos desempeñaran los roles que desempeñan los adultos en una elección. ¿Ya? Por lo tanto, claro, entonces ahí elegimos a los 5 vocales, presidente, secretario, comisario, 2 restantes vocales. Llevamos también votos tipos, ¿ya? Le enseñamos a las personas, a los jóvenes en este caso, ¿cierto?, cómo se hace este proceso de votación. Y después, una vez que ya hemos desarrollado los 2 primeros módulos, pasamos al tercero, que es la culminación de los 2 anteriores, porque lo que hacemos ahí es la elección, como ocurrió en el Colegio Interamericano, la elección de la directiva de enseñanza básica,
¿ya? Y ahí sí que vamos con todo, en términos, ¿cierto?, de que vamos con la declaración de las candidaturas, el voto, vamos con los apoderados, los vocales, la publicidad, las cámaras secretas, las urnas, y todos los niños, que pueden ser 100 o 200 niños, van a sufragar. Qué bien. ¿Ya? Por lo tanto, lo bonito de esto es que los niños efectivamente les interesa este tema. Sí. Pero para eso usted tiene que desarrollar una forma de entregarle de manera lúdica, ¿cierto?, estos temas para que no se aburran. Y cuando ellos se empiezan a dar cuenta de que votar es más que votar, ¿ya? Se dan cuenta lo importante que es. Mostramos muchos videos, ¿cierto?, donde se muestran en la imagen la importancia que tiene para el ciudadano ir a sufragar, porque forma parte de los cambios. Si no va a sufragar, no participa. No podemos reclamar después. Claro. Bueno, y dentro de esta misma mirada, porque nosotros aquí vemos una acción que tiene que ver con sembrar, un semillero, ¿no es cierto? Bien. Porque están trabajando ustedes desde educación parvularia, Así me es. decía, hasta enseñanza media, que son los posibles votantes en algunos años más. Pero por otro lado también tenemos una población, porque si nosotros miramos nuestra población en el país, hoy día los que más votan son las personas que comenzamos a lo mejor en el año cuando usted comenzó. 87, 88. Claro, cuando se rearmó nuevamente el CERVEL, ¿ya? Y hay otra generación, y esta es una generación que no había votado, la gran mayoría no había votado nunca, y hoy día permanece fiel yendo a votar, porque si vemos las estadísticas en el CERVEL, los mayores de 45 hasta los 70, 80 años somos los que más votamos. Entonces también hay un rango de personas que no tienen esta formación y que incluso a lo mejor son dirigentes de organizaciones sociales hoy día, Ya. pero no tienen mucha claridad en relación a esto y le exigen a las autoridades con cosas que no le corresponden. O esperamos más, por ejemplo, de nuestros concejales. Esperamos más de una función del diputado que no tiene que ver con su función. Entonces hay muchas cosas de ignorancia aún que como ciudadanía no tenemos y por eso no nos motiva a ir, aunque nos ponga al lado el lugar de votación, no van a votar. Se prefiere la señora quedar ahí con los niños en la casa, buscando otras cosas más recreativas. Sí, mire, con respecto a eso, se han tomado medidas. O sea, por ejemplo, la ley 20.911, que crea el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, que a contar del próximo año, los tercer y cuarto medios van a tener, digamos, programas respecto de este tema. Y para los dirigentes sociales aún no han pensado en eso, por ejemplo. Bueno, porque serían una buena instancia de réplica. Sí, claro, claro. Esto ya es un avance porque significa que el próximo año, por ejemplo, tanto los terceros y cuarto medios van a tener estos programas. Sí. Y nosotros estamos apoyando esa actividad. De hecho, hay un programa de capacitación para los profesores de historia, que son los que van a tener que dictar esta cátedra. ¿Se fija? Entonces, estamos partiendo, incluso con los colegios con discapacidad, también estamos nosotros trabajando. Ricardo Lea, por ejemplo, en Rancagua, estamos trabajando en un proyecto con ellos, cosa que los primeros días de octubre, ¿cierto?, vamos a ir a enseñarles cómo se vota, que son personas con discapacidad, pero tienen derecho a voto. ¿Se fija? O sea, hay muchos ámbitos en los cuales hay que acudir, hay que ir, hay que familiarizarse con ellos. Y este proyecto, como le digo, que estamos trabajando con el Ricardo Lea, es realmente maravilloso, porque estamos hablando de personas, pero maravillosas en su forma de ser, pero necesita decir que uno se preocupe de ellos. Y el Servicio Electoral lo está haciendo, estamos trabajando en distintos ámbitos para que esas personas vayan a sufragar, porque tienen derecho, están en los registros electorales. Y cuando nosotros estamos en este análisis ciudadano y vemos al director regional del CERVEL, en la cual nos da toda la facilidad y todo lo que ustedes están creando y buscando soluciones y trabajando diariamente de tal manera que cada vez sea más la gente que se acerca a los lugares de votación.
¿qué le diría usted a la gente de por qué es importante ir a votar? Bueno, yo creo que uno de los mensajes que el servicio electoral entrega es que votar es más que votar. Es un derecho que nosotros tenemos que tomar, ¿cierto?, para ir el día de la elección. Indicarle a los jóvenes, aquellos jóvenes que tienen 17 años, dicen todavía yo no me integro al sistema, no. Desde los 17 años ya están integrados al sistema. De los 17 años están ya en condiciones de ver cuál es su domicilio. A los 18 años ya se incorporan a lo que es el padrón electoral, lo que significa que esas personas jóvenes pueden ser designados vocales de mesa. Por lo tanto, el mensaje que nosotros le entregamos a los liceos donde vamos, oiga, preocúpense, es un deber, ¿cierto?, de verificar si ustedes están o no inscritos y si han sido o no vocales de mesa. De tal manera, ¿cierto?, que se preparen. Creemos, ¿cierto?, de que es un derecho que hay que considerar. De tal manera, ¿cierto?, que nos hagamos responsables de los cambios que ocurren en el país. El votar, tal como decía el servicio electoral, es más que ir a votar. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Y vamos a hablar también, ¿qué le parece que abordemos un tema? Porque hay mucho de esto que la gente no quiere ir a votar porque hoy día hay como un desencanto. En algún momento hubo un desencanto a la política. Decían, no, yo no soy político, me cansó la política. Hoy día hay un desencanto a los líderes que nos están gobernando, que digamos que tienen roles. Entonces hay mucho cuestionamiento a las personas que dirigen. Entonces, ahí es donde juega un rol importante también el CERVEL en relación a, digamos, ese rayado de cancha que tiene que ver con las campañas o con las personas que pueden optar a estos cargos. Bueno, el servicio electoral, tal como usted lo dice, ha sufrido cambios fundamentales en su accionar. De hecho, nosotros hemos creado una subdirección de gasto electoral. Una subdirección. Que era una cosa que nos agobiaba. Que no existía. Claro. Y que no existía. Y en cada dirección regional se contrataron personas para que desarrollaran las actividades que el legislador ha establecido, que es nuestra gestora de proceso. Y sí le puedo decir, ¿cierto?, es que ya en las últimas elecciones nosotros hemos determinado los lugares donde se puede hacer propaganda electoral, solamente en esos lugares. De hecho, la semana pasada le envié un oficio a todos los alcaldes de la región para que ellos propusieran cuáles son los lugares para desarrollar propaganda electoral, los espacios públicos. ¿Se fija? Entonces ahí ya hay un rayado de cancha. ¿Por qué? Porque solamente se pueden hacer propaganda en esos lugares y no en otros. A no ser que sea un lugar privado, ¿cierto?, pero ahí ya corren otras normas. Por lo tanto, aquí el candidato, que tal como ocurría antiguamente, desarrollaba propaganda, pero las partes más increíbles, eso está absolutamente reglado en términos, ¿cierto?, de que van a sufrir sanciones. Porque ahí había un mensaje, como que él era el más conocido, como que era el mejor candidato, porque lo encontrábamos en todos los lugares con unos tremendos afiches. Así es. Y hoy día se democratizó también eso, ¿no? Absolutamente, porque las dimensiones de los afiches también tienen sus límites. ¿Se fija? Y nosotros contratamos alrededor de 15 personas, ¿cierto?, para que realicen la fiscalización en toda la región. De tal manera, ¿cierto?, de que todas las denuncias que nosotros hacemos están todas en Santiago y están abriendo los procesos administrativos sancionatorios para todos aquellos candidatos que no cumplieron con lo establecido en la ley. O sea, hay un cambio radical con lo que era la propaganda antiguamente, que se colocaba propaganda en cualquier lado, ¿cierto?, donde no había fiscalización de ese tipo, en cambio ahora sí lo hay. Por lo tanto, ahora existe mucho más cuidado, ¿cierto?, de parte de los candidatos en dónde hacen la propaganda, porque todo eso significa que ellos tienen que entregar una cuenta de ingreso y gasto al término del proceso. Y como usted sabe, ¿cierto?, esa cuenta de ingreso y gasto solamente pueden ser adquiridos aquellos elementos que la propia ley establece. Por lo tanto, ha cambiado mucho la fiscalización que hay sobre los candidatos.
Bueno, y dentro de esta misma ley también está establecido en relación a digamos, los gastos, de dónde se pueden sacar, el CERVEL incorpora, digamos, le da un nivel de gasto a cada candidato, ¿verdad? Eso está establecido. Efectivamente. Entonces también sería bueno que nos comentara un poco, porque mirándolo desde el punto de vista que en algún momento de nuestra historia, o hasta hace muy poco tal vez, para algunos, los candidatos son personas que tienen muchos recursos, que tienen alguna formación, sin embargo, todos podemos ser candidatos, ¿no es cierto? Lógico. Entonces, no hay como, siendo chileno y teniendo estas condiciones, todos podrían ser. Pero, ¿qué pasa con el que tiene menos recursos? Y ahí entonces donde aparece algo reinteresante en la ley. Claro, porque la ley establece los máximos de gasto que se pueden realizar. Por lo tanto, ese es el primer, digamos, elemento que hay que considerar. O sea, no pueden gastar más allá de lo que se ha establecido, lo que está establecido en la ley. Y por lo tanto, en la declaración de las candidaturas, el candidato lo que hace es no solamente presentar su antecedente, sino que también de su administrador electoral, que es responsable, ¿cierto?, de la fuente de ingreso y de los gastos. Y no se pueden pasar de esos límites. Por lo tanto, más allá de la cantidad de recursos que pueda tener una persona, ¿cierto?, todos los gastos, ¿cierto?, van a quedar reflejados en esa cuenta de ingresos y gastos. Y no solamente reflejados, sino que quedan ahí para que cualquier persona pueda verificar esos gastos, de tal manera que yo puedo presentar un reclamo, ¿cierto?, una denuncia con aquella persona que yo tengo conocimiento que ha gastado más allá de lo que le corresponde. Y se produce que la gente haya reclamos que sienten que no es como pareja la cancha. Bueno, el Servicio Electoral ha habilitado en su página web un espacio para hacer la denuncia. Por lo tanto, cualquier ciudadano puede presentar esa denuncia. Y esas denuncias llegan a esta subdirección y ahí tenemos los abogados y el fiscal, ¿cierto?, que inicia los procesos administrativos sancionatorios si efectivamente corresponde. Y aparte de eso también están nuestros fiscalizadores que, como les digo, salen todos los días a toda la región, ¿cierto?, verificando que efectivamente la publicidad y la propaganda está en los lugares que corresponden. Y en los lugares privados, por ejemplo, que antiguamente había mucha propaganda en los lugares privados, bueno, ahora también hay una forma, ¿cierto?, de verificar si está o no autorizado esa propaganda en una casa particular. También nuestros funcionarios salen. Entonces, hay denuncias de parte de Carabineros, hay denuncias de la ciudadanía y hay denuncias, si corresponde, de parte del Servicio Electoral. Por lo tanto, yo creo que se han encontrado con la sorpresa los candidatos, porque efectivamente todo lo que el legislador nos pidió al Servicio Electoral lo hemos cumplido. Y es así, tal como yo le decía hace un momento, se abren los procesos administrativos sancionatorios para que los candidatos, si tienen mérito, ¿cierto?, puedan corregir, ¿cierto?, o puedan responder a las observaciones que el Servicio Electoral hace. Y otra cosa que también desde el punto de vista ciudadano nos cuestionamos, porque nosotros una de las quejas que tenemos como ciudadanos es que tenemos nuestros líderes que están en los diferentes cargos públicos, que son a través de la elección, que están por años y no hay cambio, que nosotros sentimos que no es democrático tampoco eso. Y por otro lado, eso es una molestia en realidad. Y por otro lado, bueno, ¿qué ocurre? Que la gente que tiene cargos públicos tiene, digamos, dentro de sus mismos sueldos como para estar permanentemente en campaña. Entonces, cuando viene el tiempo de la campaña, ya hay un camino recorrido. Incluso hemos escuchado a través de la prensa de alguna gente que hace hasta programas de televisión en su sector, digamos, en su comuna. En el fondo están haciendo propaganda. Entonces, cuando pasa eso, no hay ningún recurso público en la cual se pueda decir, esto no corresponde. Bueno, tiene que ver un poco con lo que usted comentaba, es decir, muchas de las personas no van a votar porque piensan que todo va a continuar igual. Claro, entonces por eso hacemos este programa, como para decir, podemos cambiar. Pero si nosotros queremos hacer cambio, no podemos seguir haciendo lo mismo, o sea, tenemos que ir a votar. Entonces, si queremos cambio, tenemos que ir a votar. Piensa usted que en la elección del 88 fue casi el 95% a votar, pues más del 95%. Porque todos querían, la gran mayoría quería el cambio.
No sé, pero la cosa que fueron a de votar. acuerdo a los ¿Se fija? resultados. Pero en el fondo lo que le quiero demostrar es que si nosotros queremos cambio, bueno, tenemos que ir a sufragar, porque si no vamos a sufragar, siempre van a ir a votar los mismos, y por las mismas personas. Por lo tanto, tenemos que hacernos el ánimo e ir, hacer uso de nuestro derecho, ¿cierto? De ir a sufragar. Es un trámite bastante ahí rápido. tenemos otro motivo re interesante, ¿no? Es un motivo, ¿cierto?, de que por lo menos yo he ido a votar a todas las elecciones. Me pueden decir, es que usted es del CERVEL. Sí, pero es voluntario. Pero yo voy a todas las elecciones, porque creo que como chileno, parte de las decisiones que se toman me la están pidiendo. Entonces, si me están pidiendo una decisión y yo tengo el derecho de ir a hacerlo, bienvenido sea, pues voy a votar. Informado. Sí, sí, porque yo creo que las personas adultas como nosotros, yo personalmente, de acuerdo a mi edad, somos de una generación en la cual íbamos a votar con la abuela, con el papá, y hubo un momento en que no pudimos votar. Y ya muy mayor yo tuve la posibilidad de votar por primera vez. Entonces, desde ahí también voy como usted a votar cada vez que se requiere. Y en eso... este año tenemos también elecciones de gobernadores. Sí, ¿Nos puedes comentar algo de eso? Sí, el próximo año tenemos 3 elecciones. Tenemos de gobernadores regionales, que es de los intendentes, ¿cierto? Alcaldes y de concejales. Por lo tanto... eso es nuevo para nosotros. Eso es nuevo, claro, y que es posible, ¿cierto?, que si se presentan candidatos para la primaria, en junio tendríamos primaria de gobernadores y de alcaldes. Entonces va a depender de la voluntad de los partidos políticos. Si dan con más de 2 candidatos a una primaria, tendríamos, y si no, tendríamos la primera vuelta de alcalde y de concejales y una eventual segunda vuelta de gobernadores regionales. Eso es para el próximo año. Bueno, don Rodrigo, yo creo que hemos tenido una interesante conversación, hemos quedado con muchas dudas aclaradas, hay muchas cosas que de repente no las tenemos muy claras y hoy día, a través de las palabras de nuestro director regional, la hemos podido conocer y estamos con esta motivación para este próximo periodo que viene de elecciones. ¿Qué le parece que redondeemos un poco, que es lo que nos gustaría que repasáramos y que nunca se nos olvide? Sí, yo diría de que una de las cosas importantes que el Servicio Electoral está haciendo es lo que es en los talleres de educación cívica electoral. Ya. Porque de esa manera creemos que vamos incentivando a los jóvenes, a los niños y a los más adultos a que participen de los procesos electorales. Y justamente dentro de este plan regional de educación cívica está la capacitación que estamos realizando a los profesores de historia de las distintas comunas. ¿Ya? Y respecto de eso, hay módulos, ¿cierto?, que corresponden tanto al sistema electoral como también a los módulos de didáctica específica para la educación cívica. Por ejemplo, con respecto a los 3 módulos que hay respecto del sistema electoral y que nosotros hacemos esta capacitación a los profesores de historia, está voto como derecho y deber ciudadano. ¿Ya? Entonces hablamos todo lo que significa este tema, ¿cierto? Cuáles son los derechos, dónde se va a votar, cuál es el deber ciudadano. El segundo módulo respecto al sistema electoral es el sistema electoral y proceso electoral en Chile. ¿Ya? Entonces ahí lo que le enseñamos a los profesores de historia, todos los pasos que se realizan en un sistema electoral, desde la declaración de las candidaturas, ¿cierto?, pasando por la instalación de las mesas, por la constitución de las mesas, los resultados, los colegios escrutadores, el tribunal calificador de elecciones, el tribunal electoral regional. Es decir, se le enseña todo el proceso. Y el tercer módulo tiene que ver con el financiamiento público de los partidos políticos y las cuotas de sexo. ¿Se fija? Que también es un tema no menor, porque tiene que ver, ¿cierto?, con esta nueva ley donde el servicio donde la ley establece, ¿cierto?, que se financian a los partidos políticos. ¿Ya? Y cuáles son los porcentajes, cuál la es equidad de género. Y la equidad que es un tema re importante, ¿no? 60-40, ¿cierto?, que también se toca. Y también está la otra parte de
de la capacitación a los profesores de historia, que son los módulos de didáctica específica de educación cívica electoral. Por ejemplo, el primer módulo, educación cívica electoral, bases curriculares, segundo y cuarto de educación media, asignatura de educación ciudadana y elegibilidad, donde se dan los principales objetivos de ese tema. El segundo módulo es la educación cívica electoral, estrategia didáctica, fundamento, experiencia comparada y bases curriculares. Y el último módulo es el taller de desarrollo de experiencia y aprendizaje en educación cívica electoral en aula, en ambiente virtual. ¿Se fija? Entonces, lo que hacemos con esto es preparar adecuadamente a los profesores de historia, que son los que van a impartir estos módulos de educación cívica en tercero y cuarto medio a contar del próximo año. Qué bien. Entonces estamos trabajando. ¿Y cómo acceden los profesores? Por ejemplo, acá tenemos varios colegios con enseñanza media, en la cual, ¿cómo accede el profesor de historia a esa capacitación? Mire, hay dos alternativas. Una que se está haciendo, se está entregando a través de un módulo, a través de la página del CERVEL. Ah, ya, entonces, de manera virtual. De manera virtual, y también tienen algunas fechas de capacitación presencial en Santiago. Entonces ya se tuvo la primera experiencia donde se coparon inmediatamente. Ah, hay mucho interés. Mucho interés. Qué bueno. Y la otra posibilidad, ¿cierto?, es tomar contacto con la Dirección Regional del Servicio Electoral, ¿cierto?, para fijar fecha y fijar, ¿cierto?, el día en que nosotros vamos a ir con nuestra gente, tanto la Dirección Regional de Rancagua como la experta de Santiago, donde también podemos hacer, digamos, esa actividad. Por lo tanto, el llamado es a las municipalidades, a las corporaciones, aquellos donde existen corporaciones, o los DAE, ¿cierto?, para que puedan tomar contacto con nosotros y programar y coordinar esta actividad tan importante, que puede hacer este año o bien dejarlo coordinado para los primeros meses del próximo año, ¿cierto?, del año 2020. Don Rodrigo, la verdad es que nosotros le agradecemos su presencia, que haya venido desde su lugar de trabajo a visitarnos nuestros estudios, que nos haya de manera tan didáctica contado cuál es el proceso que viven ustedes como servicio electoral. Ha sido una buena instancia de reflexión y de conocimiento, y lo invitamos también para el próximo año, en la cual vamos a estar con todo el auge de este periodo de elecciones, para que también conversemos un poco acerca de este tema que tiene que ver con las campañas, con los financiamientos, con los deberes, con los derechos como ciudadanos y de la gente que quiere participar también como candidato. Bueno, para mí es un agrado estar acá, agradezco que me hayan invitado. Creo que los temas que usted ha planteado son vitales, porque los candidatos necesitan también conocer, digamos, qué es lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y también que quede claro, ¿cierto?, que el servicio electoral ahora tiene otras herramientas que tienen que ver con la nueva responsabilidad que el legislador le ha entregado, y que tiene que ver fundamentalmente con fiscalizar a los candidatos para que cumplan todo, ¿cierto?, lo que el legislador ha establecido. Y también podemos hablar de este nuevo cargo, ¿cierto?, este nuevo cargo que vamos a tener, como es el gobernador regional, cuáles van a ser sus funciones, ¿cierto?, los requisitos para ser electo. Es decir, un montón de temas que a la ciudadanía le interesa, y para eso nosotros estamos acá, para poder colaborar. Muchas gracias. Bien. Y a ustedes también le agradecemos el acompañarnos durante este tiempo en la cual hemos reflexionado acerca de lo que es el CERVEL, motivarlos a que sigan profundizando o que se acerquen a hacer las consultas al lugar indicado. En este caso, en San Vicente, tenemos la oficina de Chile Atiende, también a través de la página virtual del CERVEL, y también acerca de en su organización, en la municipalidad, en tantos organismos públicos que nos pueden orientar. La idea es que nuestra participación no se quede solo en la crítica, sino que también tengamos un rol activo, que votar es más que votar, como nos enseñó hoy día don Rodrigo Díaz. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad.